Vitaminas Contables con el profe Joe Pérez, consultor financiero. De algunas personas, sino que es un tema que nos puede afectar a todas las empresas, dependiendo de, digamos, de los movimientos que nosotros tengamos. Entonces, quiero compartir la reforma tributaria. Esta es la reforma tributaria que es, digamos, lo que tenemos ahorita ya aprobado por, digamos, el Senado de la República, sancionada por el presidente. Y entonces vamos a buscar aquí el artículo 240. Vamos a buscar aquí el artículo 240 del Estatuto Tributario. Vamos a darle aquí siguiente. Ok, vamos a darle aquí, artículo 240. Y en este artículo 240, vamos a ir un momentico aquí al parágrafo 6, Y lo primero que me dice es, mire, ese impuesto mínimo, ¿a quiénes les van a aplicar? ¿A personas naturales o a personas jurídicas? ¿Qué dirían ustedes? ¿A quiénes les va a aplicar el impuesto mínimo? ¿Personas naturales o personas jurídicas? ¿Qué dicen los que están aquí conectados? Listo, muy bien. Entonces, digamos que en principio lo que tenemos que hablar es que este impuesto mínimo lo que quiere es decir, mire, no importa lo que usted haga, digamos, a la DIAN quiere garantizar de que usted pague una tributación como mínimo del 15%. Pero ¿a quién va a pagar eso? Pero ojo, ese 15% va a ser sobre utilidades contables y eso es lo que es bastante novedoso. Porque aquí nosotros vamos a tener en cuenta utilidades contables, quiero llamar la atención. ¿Y a quiénes? Entonces me dice, a los contribuyentes del impuesto a la renta de que trata este artículo. Y este artículo 240 me habla de personas jurídicas. Entonces, lo primero que podríamos decir, profe, ¿a quién aplica esta tasa mínima de tributación o impuesto mínimo que llamamos, que dice, como dice nuestro amigo Jorge Alexander Martínez, ley 2277? Sí, señor, ley 2277, ley de reforma tributaria, ¿listo? Entonces, esta ley de reforma tributaria trae algo que es un reto importante, que es el impuesto mínimo. ¿A quiénes va a aplicar? A las personas jurídicas. Muy bien, solo personas jurídicas. Dice que están en el artículo 240 y en el artículo 240 raya 1. Esas personas, entonces esas dos. Si nosotros podemos mirar, vamos a ver si aquí podemos tener el artículo, vamos a ver aquí el Estatuto Tributario, Secretaría del Senado, y vamos a mirar el artículo 240 raya 1, 240 raya 1. Entonces vamos a buscar aquí el artículo 240, bueno, ahí ya nos abrió. Y el 240 es el que estamos viendo actualmente, que es para personas jurídicas. Aquí están todos los parágrafos. Creo que ya me pasé. Entonces, primero, para personas jurídicas. Segundo, también aplica para los que están, digamos, en este artículo 240 raya 1, que serían los de zonas francas. Y también podríamos decir aquí algo interesante. Algo interesante es que hay unas excepciones. Ya vamos a mirar cómo se hace, en principio, un ejemplo, pero se van a hacer unas excepciones. En este caso, dice, lo dispuesto en este parágrafo, o sea, la tarifa, la tributación mínima del 15%, no va a aplicar para quiénes, para las empresas que están en cese. Recuerda que las empresas que están en cese pagan hoy, ojo, pagan hoy 0% de renta. Entonces, a esas personas las excluyeron, si no les tocaría empezar a pagar. Y también excluyeron a las SOMATs, Entonces, miren, las SOMATs tampoco van a estar en el impuesto mínimo. Y dice, y las sociedades que trata los parágrafos 5 y 7 del presente artículo. Entonces, el 7 está aquí, que son las empresas editoriales, no van a entrar tampoco las editoriales en el impuesto mínimo. Y el parágrafo 5, vamos a buscar aquí el parágrafo 5,
Entonces, mire, a ellos no les entrará el tema del impuesto mínimo. Y aquí el parágrafo 5, vamos a ver si podemos tenerlo. Dice, sociedades nacionales similares, establecimientos permanentes en el exterior y personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país. Y acá dice, sobre los ingresos de prestación de servicios en hoteleros, parques temáticos, agricultura, que efectúen. Entonces, estas personas que están aquí en este parágrafo, tocaría leerlos todo, pero más que todo habla de hoteles, de cosas así. Entonces, esas personas tampoco. Pero entonces, profe, pero si nosotros pagamos el 35, ¿cómo me va a aplicar a mí, por ejemplo, esta situación? ¿Cómo me va a aplicar a mí? Entonces, mire que eso empieza a traer una serie de situaciones y me dice, bueno, lo primero que tiene que ustedes, esta tasa mínima de tributación, dice, no podrá ser inferior al 15%. ¿Y cómo se calcula? Entonces tenemos que tener en cuenta una fórmula que tiene el impuesto depurado y la utilidad depurada. Pero para poder llegar a ese caso, nosotros tenemos que hallar el impuesto depurado, que va a ser el impuesto neto de renta más los descuentos tributarios menos los impuestos por rentas pasivas, se los permiten restar. Y aquí, cuando hablamos de la utilidad depurada, entonces esta es como la primera fórmula a tener en cuenta. Ya vamos a mirar si podemos hacer un ejemplo con los temas. Pero mire que nos ponen a, esto me parece álgebra lineal, ¿cierto? Que use no sé qué, bueno. Utilidad depurada, utilidad contable o financiera. Aquí quiero llamar la atención, mire, utilidad contable o financiera. O sea que hoy estamos en el estatuto tributario, algo que yo quiero llamar la atención. No sé si a ustedes les parece interesante esto, que normalmente todos los impuestos, y ahí que está el doctor y todos los doctores que están ahí escuchándome, normalmente todos los impuestos, hasta donde yo tengo razón, siempre hablamos de utilidades fiscales, ¿no? Siempre hablamos de, venga, tenga en cuenta la utilidad fiscal, o ya depurada, con gastos no deducibles, con todo ese tema, pero aquí estamos hablando de una utilidad contable o financiera. Y esto va a tener, digamos, reputación o va a tener influencia con el tema de las SNIF, ¿no? Y me dice, ojo, diferencias permanentes, me dice aquí, consagradas en la ley. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son esas diferencias permanentes consagradas en la ley? Digamos, y que lo único que hemos visto de diferencias permanentes es lo que está en el artículo 105. O sea, yo imagino que esto lo van a reglamentar, pero por el momento dice, los gastos que no cumplan los requisitos establecidos en el estatuto para deducción impuesto sobre la renta generarán diferencias permanentes. Dichos gastos comprenden, entre otros, deducciones devengadas por concepto de aplicación del método de participación, impuesto de renta, multas, distribución de dividendos, impuestos. Estos son los que nosotros tenemos ahorita como diferencias permanentes en la ley. No sé si ustedes hayan visto otra definición de impuestos permanentes en la ley como tal. Ingresos no constitutivos ni renta que afecten la utilidad contable o financiera, el valor del ingreso por método de participación, el valor neto de ingresos por ganancia ocasional, rentas exentas, pero ojo, solo las que están por la CAN, por la CAN. Entonces, y ahí está. Entonces vamos a mirar si aquí nosotros podríamos hacer un ejemplo sencillo, porque esto tiene su complicación. Un ejemplo sencillo. Jurídica, dice. Entonces, mire que no sé si alguien de los que está acá conmigo escuchándome hoy ha tenido experiencias o seré yo, que este tema sí va a ser un cambio importante porque me va a tener en cuenta la utilidad contable. Entonces, pensemos en una empresa que tiene, digamos, un estado financiero, un estado de resultados así, ingresos, costos, deducciones o gastos, coloquémosle aquí gastos, y aquí coloquémosle aquí una cosa así. Ingreso, digamos,
propiedad de inversión. Aquí, medición razonable. Razonable. Entonces, digamos, vamos aquí a exagerar un poquito. A ver si nos da esto. Listo. Y aquí me da la utilidad antes de impuestos, utilidad antes de impuestos, y aquí me da el impuesto, y aquí me da la utilidad neta. ¿Listo? Y aquí vamos a poner, vamos a hacerlo así, aquí vamos a poner cómo quedaría la declaración de renta primero y cómo quedaría el estado financiero. Entonces, digamos que este señor tiene, vamos a colocar acá 1000, partiendo de que son millones, que tiene un ingreso por medición a valor razonable de 200, que estos 1000, y digamos que tiene unos costos de 800, que serían los mismos de aquí. Vamos a hacer un ejemplo, gastos de 100, y digamos que en este caso, aquí sería, para renta, sería renta líquida. Renta líquida. ¿Cierto? Y aquí, entonces me va a dar estos 1000, menos este, más este. Entonces, esto me va a dar una renta líquida aquí de 100. Y aquí me va a dar una renta líquida de 300. Pongámosle aquí para hacerlo un poquito más exagerado, 300. Aquí vamos a pagar un impuesto de renta, que esto pues sería de 35. Impuesto de renta. Y aquí pues va a ser el mismo impuesto de renta del 35. Ahí habría que hacer impuesto diferido, pero pues no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo. 100.000 menos 35. Sería 65. Esto sería. Y aquí la utilidad sería 365. Esto sería la declaración de renta. Listo, declaración de renta. Y aquí, este es el ERI, el estado de resultados. Estado de resultados integrales. Listo. Y pues la empresa tuvo una medición a valor razonable de 300. Entonces me dice, mire, cuando usted tiene que hacer ahora este filtro, que es el filtro de este artículo. Entonces me dice, mire, primero saque el impuesto depurado. Sí, el impuesto depurado. ¿Y cómo se saca? Entonces el impuesto depurado en este caso, impuesto depurado, aquí depurado, sería, en este caso, dice impuesto neto de renta más descuentos menos rentas pasivas. No tiene nada de eso, solo tiene el primero. Entonces, en este caso, el impuesto depurado sería 35. Después dice, ya tienes el impuesto depurado, ahora vas a hallar la utilidad depurada. Entonces, la utilidad depurada. Utilidad depurada. Entonces me dice, estamos hallando es para hacer el impuesto mínimo. ¿Listo? Entonces me dice, mire, yo tenga en cuenta que la utilidad depurada se toma, dice, tome la utilidad contable. Mire, utilidad contable antes de impuesto. Entonces, ¿cuál tomaríamos? Los 400. Tome la utilidad depurada más 400. A eso súmele los diferencias permanentes. Pues digamos que en este caso no tenemos, porque eso sería, no es una diferencia permanente. Réstele los ingresos no constitutivos, réstele el valor por método de participación, en este caso no tenemos, ganancia ocasional tampoco, renta exentas tampoco, y la C serían las compensaciones de pérdidas, o sea, eso de renta presuntiva. Entonces, en este caso, la utilidad depurada sería 400. Vamos a colocar aquí 400. En este caso, hacemos haciendo un ejemplo sencillo. Entonces, me dice, bueno, después de que usted haga eso, usted ya puede sacar su porcentaje. ¿Cuánto está pagando? La tasa de tributación depurada. Entonces, tasa de tributación depurada. Entonces, tendríamos que sacar, dice, ¿cómo es la tasa de tributación depurada? El impuesto depurado, o sea, los 35 dividido en los 400. Y eso me daría que estas personas están pagando, vamos a colocarle un 8%. ¿Qué pasa cuando dé un resultado así? Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, cuando la tasa de tributación depurada sea inferior al 15%, se deberá determinar el impuesto
adicionar para alcanzar la tasa del 15%. Entonces me dice, ¿qué tendría que yo hacer? Aplicar esta fórmula, se llama impuesto adicionar. Entonces aquí, impuesto adicionar. Entonces yo digo, saco los 400, que es la utilidad depurada, lo multiplico por 15%, en este caso me daría 60, y a ese valor que estoy, digamos, haciendo la resta, le resto el impuesto depurado. Y en este caso, vale, sí. En este pues me daría un impuesto adicional de 25, en este caso millones, ¿no? Estamos haciendo con millones. Esto es, esta tarea que nosotros vemos acá es el reto que tenemos para el próximo año. Es el reto que tenemos para el próximo año. Entonces, ojo, ¿por qué nos da? Porque nosotros normalmente lo hacemos sobre la renta líquida, pero ahora vamos a tener que tener la utilidad contable. Y donde hay diferencia entre lo contable y lo fiscal, pues hay que tener cuidado que esta tasa no sea inferior al 15%. No sé cómo lo ven, pero bueno, ahí estamos tratando de hacer un ejemplo sencillo. El doctor Martín Emilio Rey dice, el tema del impuesto mínimo y todas las tarifas va a generar toda una especialización. Yo también creo que esto va a salir un decreto y todos los temas. Entonces, con ese enredo tras poco trabajo que tenemos, Gloria Estela nos saluda, Carlos Alberto San Miguel. Entonces, mire, algo importante, ojo, personas como, ojo, con las que tienen rentas exentas. ¿Trabajas con empresas que tengan rentas exentas? Si usted, por ejemplo, usted está, por ejemplo, ¿qué pasaría con la gente de economía naranja, no? Pues ya algunos ya no están economía naranja, ¿no? Sí, los que tienen rentas exentas ¿cómo es que se llama eso? Viviendas, viviendas de interés social, ¿cierto? Algunos tienen unas rentas exentas, interés social. Todo ese tipo de personas tienen que entrar a revisar porque ya no va a ser, ya va a ser, venga, es el impuesto que están pagando. O sea, que esto es un tema que es un tema internacional y lo están trayendo para Colombia, pero o sea, hay personas que pagan rentas a un porcentaje muy pequeño y entonces ahora les va a tocar empezar a pagar. Profe, buenas tardes. Listo, Gloria Estela. Digamos que no, porque acuérdese que las entidades sin ánimo de lucro, ellas no están en el artículo 240, no están en el artículo 240. Bueno, aquí dice que simplificación no, ahí toca más. Las BIS, claro, doctor Martín Emilio, las BIS, sí señor, las BIS. Economía Nacional, vivienda de interés social, esas personas se van a ver afectadas. Esa gente paga renta muy mínimo y a partir del próximo año pues van a tener. Entonces aquí la pregunta sería, yo les haría una pregunta, ¿cuál es el alcance? Y entonces aquí mire, ojo con las personas que están valorizando propiedades de inversión, valorizando propiedades de inversión, propiedades de inversión. Y los efectos, entonces ahora sí vamos a tener unos efectos fiscales de las NIF en renta. Ahora sí vamos a tener unos efectos fiscales más directos. Ahora yo digo, siempre han tenido, pero ahora los vamos a tener más directos. Mire esto, como, claro que aquí exageré, ¿no? Para que el ejemplo me diera que exageré, pero pues habría que tener cuidado con eso, ¿cierto? Digamos que hay gente que por temas de indicadores valoriza cosas que de pronto no están dando toda esa valorización, pero hoy en día con este impuesto mínimo hay que tener cuidado porque esta diferencia entre lo contable y lo fiscal me pueden afectar el impuesto mínimo. Pero lo relevante, no sé si a ustedes les parece, lo relevante es que esta utilidad depurada se saca de la utilidad contable, mire, la utilidad contable, no de la utilidad fiscal, de la utilidad contable. Y lo tremendo que creo que es que no tienen en cuenta el impuesto diferido, el impuesto diferido. Y al no tener en cuenta el impuesto diferido,
pues eso va a tener un impacto tremendo. Entonces, aquí es algo que yo creo que de seguir estudiando, pero no tuvieron en cuenta el impuesto diferido, y esto va a ser algo que va a tener un impacto tremendo, digamos, en algunos tipos de empresas que tienen renta exenta, que tienen ajustes de NIF. Por ejemplo, pensemos la gente los que están en la parte agropecuaria, digamos, todos los que tienen activos biológicos, que miden a valor razonable, todos esos temas. Entonces ahí hay que tener muy en cuenta eso. Martín Emilio dice, esta reforma es más compleja que las anteriores. Bueno, sí, hay que tener cuidado con todos esos temas. Entonces, mire este primer reto, no sé cómo lo ven, pero este primer reto pues está bien interesante y vamos a tener que tener mucho cuidado. No sé si me dice entender con el ejemplo, pero lo que está diciendo es que venga, básicamente lo que me está diciendo, si este porcentaje acá de impuesto de renta sobre la utilidad contable es menor al 15%, usted ya tiene que preocuparse. ¿Listo? Este no puede ser menor, no puede ser menor, no puede ser menor al 15. Tiene que ser como mínimo el 15. 15% más. Entonces aquí es donde usted debe tener cuidado. No, esto no va a aplicar a todas las empresas, pero es un tema a tener cuidado. Porque como hacemos ajustes NIF y hacemos todo, y la pregunta que yo le haría es, si para calcular el impuesto mínimo, si para calcular el impuesto mínimo toman la utilidad contable, y aquí entonces, ¿cuál va a ser el alcance de la DIAN con los estados financieros? Ahí es algo tremendo porque ya la DIAN está diciendo muéstrenme la utilidad contable, y recuerde que la utilidad contable nosotros se la mostramos en el 2516, pero pues si nos equivocamos ahí no pasa nada, pero ahora sí, porque ahí vamos a tener este tema. Y vamos a mirar cómo en el formulario eso se va a ir informando de esos temas. Así que todo un reto este tema, y ahí se los dejamos. No, pues si hay pérdida no hay problema. El problema es, esto es para el ejercicio de cada año contable. Sí, ejercicio de cada año contable, sí. Entonces, mire el tremendo, el tremendo de lo que está ahí. Recuerde que digamos, iban a surgir cosas, ¿no? Por ejemplo, Claudia dice, ¿qué pasa si hay pérdida? Habría que analizar qué pasaría cuando hay pérdida, cómo se va a poder manejar ese tema. Porque lo que uno mira es como un impuesto presuntivo del 15%, no un impuesto presuntivo, ¿no? Del 15%.